Se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la República. ¿Ven? Ya. Aquí viene si tiene compromiso. No, está perfecto. Ya. Sí, saludar en primer término a la ministra de la Mujer que nos acompaña, al ministro del Trabajo, y las senadoras y el senador José García que está por allí y a todos nuestros queridos amigos que siempre están presentes en la sala y a la chiquilla que también han venido. Y la subsecretaria también está acá. Ya. Y todos siéntanse saludados. Ya. Hoy día tenemos la continuidad del tratamiento del proyecto Salas Cunas para Chile y tenemos una serie de invitados, los que van a tener su tiempo para poder exponer. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 audiencias. Y vamos a empezar con el representante de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, el presidente, el señor Rodrigo Azócar, por vía Zoom. ¿Te tiene mano? Perdón. Gracias, presidente. Antes de comenzar la cuenta, yo quisiera poner un punto sobre la mesa, agradecer la posibilidad que tenemos de hacerlo. Previamente, saludar, por cierto, al ministro del Trabajo, a la ministra, a la subsecretaria. Y obviamente mi referencia está dada por las últimas cifras de desempleo, particularmente en mi región, la región de Ñuble. Hemos ya asumido el desafío hace muchos años de poder combatir las tasas de desempleo que han ido en alza, que tiene que ver también con una parte de la gestión y los recursos que obviamente en una región como la nuestra son cada vez más necesarios. Agradecer al ministro su disposición, tuve ocasión de hablar con él justamente la semana pasada, y solo advertir y recordar, presidente, que hay una normativa, más bien un numeral, ¿cierto?, de presupuesto de la Nación, en donde se establece que una vez que haya subido en 2 dígitos el nivel de desempleo, se puede activar el fondo de contingencia para el desempleo. Es una solicitud que quiero hacer a propósito de la necesidad que tenemos en Ñuble, con cifras que ya están sobre los 2 dígitos, un 10% de desempleo, un 10.6% sobre todo en el desempleo femenino, y creo muy indispensable en esta comisión, la Comisión de Trabajo, pedirle la colaboración también y la anuencia a propósito para que este fondo que ha destinado, que tiene que ver, ¿cierto?, con recursos del Estado, se pudieran activar a propósito de esta necesidad en la región de Ñuble. Ya hemos pactado con el ministro una reunión en conjunto con la IPRES, ya que, como él menciona, muchas veces estos fondos no se encuentran disponibles, pero creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Mi solicitud está planteada, lo hiciera también el presidente de la República, para que se pudieran generar los recursos y pudiera ya determinarse algún un plan que permita, ¿cierto?, generar empleo, sobre todo femenino y sobre todo en la región de Ñuble, con esta cifra que obviamente agudiza la carencia y en algunos casos la pobreza, por cierto, que tenemos en una región como la región de Ñuble. Así que hago mi solicitud, solicito que ojalá se pudiera, por su intermedio, también oficiar, dado que también está el ministro aquí presente que ya nos ha escuchado, que podamos tener una pronta solución. Gracias, presidente. Yo no tengo problema en consultarle a los senadores para que solicitemos un oficio a los ministerios del Trabajo y yo agregaría el de Economía. A partir de la experiencia que tenemos en el Biobío, aplicarla, a ver si es posible aplicarla también en la región de Ñuble, de la creación de un programa de fortalecimiento de la producción y el empleo en la región de Ñuble. ¿Le parece? Ya, entonces oficiamos eso. Ya. Dicho eso, con la disculpa del caso del señor Azócar, tiene la palabra hemos dividido el tiempo en términos ecuánimes por 7 minutos. Ahí vamos manejando de acuerdo a cómo vaya la exposición. Señor Azócar, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer en nombre de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, agradecer la invitación y por intermedio del presidente, saludar a todos y a todas las integrantes de la comisión y a las autoridades presentes.
Antes de comenzar una pequeña prevención en cómo la sociedad tiene cerca de 300 socios, se recopiló rápidamente la mirada y opiniones de los socios para que pudiesen también compartir y dar sus miradas de este proyecto de ley y en razón de ello, por los tiempos también de la citación y los tiempos involucrados, no alcanzamos a sistematizar un documento, pero a continuación voy a exponer dos elementos que para nosotros son relevantes que da cuenta de este trabajo interno que hicimos de recopilación de las distintas miradas. En primer lugar, celebrar que se retome esta iniciativa desde el derecho al trabajo. Como sociedad consideramos necesario reforzar y que se retome esta iniciativa. Y es necesario, ¿por qué? Por la conciliación necesaria entre la vida personal, familiar y el trabajo que se está desarrollando de manera bastante potente en este proyecto. También para disminuir las brechas que todos ya conocemos y en tercer lugar incorporar una incorporación efectiva y también eh, al mundo del trabajo de las mujeres, ¿no? Eso creemos que eso es importante plantearlo, volver a reforzarlo, como dice el dicho, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces creemos que es importante reforzar ese primer elemento. Y esto también lo celebramos porque todo esto que se haga en un contexto de universalidad, a propósito también de los aspectos propios de la seguridad social, sin distinción entre hombres y mujeres, ni cantidad de trabajadores de empresa, y también incorporando o no excluyendo, como o podría haber sido tradicionalmente, a los trabajadores independientes. También se reconoce por parte de algunos de los socios este reconocimiento a la diversidad familiar y la creación de este fondo del aporte, ¿no? Entonces, desde un primer aspecto para nosotros era muy necesario poder reforzar este aspecto. Sin embargo, se plantean algunos temas que para nosotros también son preocupantes y que es necesario que esta comisión pueda tener en consideración al momento de tanto discutir algunas de las indicaciones como con posterioridad. En primer lugar, se considera que se mantiene este asunto, entre comillas, en la mujer, ¿no? Por los efectos, con los efectos que esto tiene, que ya yo creo que se ha planteado necesariamente. ¿Por qué? Porque es probable, y desde el punto de vista en la práctica, eh, es probable que sea la mujer la que tome la decisión a propósito de este acuerdo. Sabemos que la posibilidad en Chile real de que un trabajador hombre pueda, por ejemplo, ejercer un derecho, como ejemplo el postnatal, y que también puede haber con acuerdo, ¿cierto? Y que sea una decisión de la mujer, eso en cifra es bastante bajo. Habría que revisar, insisto, porque y esto se vincula con un segundo aspecto. Habría que revisar esto porque podría ser, por ejemplo, que quede vinculado con quien tenga la carga familiar o algún otro aspecto, porque este tema, insisto, finalmente, por un tema cultural, pudiese quedar nuevamente radicado en la mujer con todas las implicancias que eso tiene. En segundo lugar, creemos que no está, queda bastante abierto la discusión el caso de que existan diferencias entre los progenitores. Aquí se habla, en indicación se habla de un acuerdo. Y frente a la falta de acuerdo, no hay un mecanismo de solución y eso puede generar una serie de problemas, inconvenientes bastante prácticos, tanto para el empleador como para la familia. Sabemos que en la materia laboral hay que resguardar la vida privada de los trabajadores y aquí podría haber algún punto de que quién pudiese zanjar esa diferencia y insisto, se ocurrían varios ejemplos desde de personas que han tenido el cuidado cuando existía cuidado compartido y otras figuras. Entonces, aquí una de las miradas que se planteaban era en caso de existir diferencia, insisto, en los progenitores y en el caso de una falta de acuerdo. ¿Ya? Y a la larga volvemos y es muy vinculado con el primer punto. Tercer aspecto para nosotros también es relevante poder, presentar es la tramitación y dificultades prácticas para acceder a este beneficio. Pensamos en la operatividad, también en una eventual diferencia que pueda existir entre la fecha de la solicitud y el surgimiento de este derecho. Puede haber un tiempo intermedio que las personas puedan de alguna forma no quedar con este beneficio y aquí yo creo que aquí lo ideal sería que quede orientado a, a un reglamento, pero que existe la orientación porque puede ocurrir un tiempo intermedio que quede sin esta, sabemos también los tiempos y sabemos también que en esta indicación se contempla una serie de requisitos, de solicitudes, de documentación que hay que acompañar y podría haberse rechazado y eso podría haber entorpecido la operatividad de este derecho y de este beneficio. En cuarto lugar, también hay un punto que también preocupa, es que se puedan incorporar, y insisto, no, quizás no es la oportunidad, pero también
queremos hablar del proyecto general, asegurar el uso efectivo del ejercicio de los derechos a la cuna, con tal de que no se vea mermado el pago de este fondo con recursos a recursos que no se estén utilizando o que no se estén dando algún uso correcto. Entonces, ¿cómo se puede asegurar también la continuidad y que este derecho a la cuna esté efectivamente siendo utilizado? En quinto lugar, también consideramos que quizás puede ser un espacio de posterior, insisto, no es para ahora, pero creo que es también importante desde la sociedad plantear el tema del bono compensatorio, o más que el bono compensatorio, es la situación que por temas médicos no sea posible que se concurra a la sala cuna y también conociendo la realidad local. Sabemos los incentivos o desincentivos que esto opera en la práctica y cómo está, cuáles son cómo está operando en la práctica. Sabemos que ahí hay una distorsión de alguna forma en la práctica del bono compensatorio, pero creemos que un proyecto de ley en estas características debiese hacerse cargo de estas situaciones excepcionales, extraordinarias, que hoy día pareciera que puede ser la regla general, si algunos nos planteaban, pero sería relevante también plantearlo. Otro aspecto que habría que revisar, y considero que de alguna forma consideramos no está tan bien planteada, la realidad de la cobertura específica de la sala cuna a nivel nacional, precisamente por este bono, también es otra realidad, no solamente por temas médicos, sino que también la real cobertura que pueda tener el sistema de esa lacuna, ¿cierto? En general a nivel nacional. Algunos otros elementos también que salían más bien desde el punto de vista práctico, reforzar y se valoraba mantener este aporte diferenciado entre el tamaño de las empresas. Ahí, a propósito de la discusión, creemos que también eso aportaba, y ahí uno podría entrar en una discusión mucho más, con más tiempo, más técnica, más específica de los montos, los porcentajes, pero esta distinción entre tamaños de empresa, que no sea solamente por el tamaño número de trabajadores, sino que también por un grado también de venta o utilidad, podría también poderse plantear, pero por lo menos por lo que se planteaba, creíamos que también era necesario y que reforzar y destacar. También ser cuidadoso con la sostenibilidad, a propósito también en los principios, a propósito de la seguridad social, a propósito de este aporte fiscal en caso que este fondo no cubra. Creo que ahí también habían algunos reparos, algunos elementos en algunos socios que había una preocupación por por esta diferencial que eventualmente dice cubrir el Estado. Y me refiero a últimos tres aspectos también que daban de algún grado de preocupación también de algunos socios y como sociedad también la exponemos. Eh, Habría también pensado, pero yo entiendo aquí y me cuesta plantearlo quizás, pero hay algún grado de preocupación por el grado de tiempo previo de la relación laboral. Sabemos que aquí hay un derecho del trabajador que se plantea desde el punto de vista del empleador, pero lo cierto es que podría haber algún tema o un mal uso, ¿cierto?, de este beneficio a propósito de una relación laboral que inicie temporalmente muy cercana. Entonces, quizás más que limitarlo, quizás podría haber esto quedar orientado en algún reglamento o una regla asociada al mal uso, sobre todo con las sanciones penales, quizás podría ampliarse al final, ¿cierto?, un mal uso de este beneficio para no ver disminuido este fondo. También otra preocupación que planteaba era el tope en UTM que podrían alcanzar y obviamente que eso los paga el empleador y claramente ahí no es parte del corazón del proyecto. Y por último, que creemos también que es un elemento bien interesante de determinar y poder zanjar para que esto realmente sea aplicable, es quién decide finalmente la sala cuna. Creemos que ahí también se van a generar una serie de inconvenientes en la práctica. ¿Qué pasa con el tema de los pasajes y los tiempos, sabiendo la conectividad y los tiempos de desplazamiento que tengan los trabajadores? Y ahí quizás sería recomendable establecer criterios quizás más objetivos para esa decisión, sobre todo considerando que aquí debiese haber un acuerdo entre los progenitores y acuerdos que muchas veces podrían no existir, y de nuevo al punto anterior que queda abierta esa discusión, y si es que se establece, por ejemplo, que sea el que tenga la carga familiar, muchas veces hay familias que la carga familiar no es necesariamente aquel que tenga el cuidado personal, la relación directa y regular. Entonces, ahí hay un tema, insisto, quién decide cuál es la sala cuna, a propósito también de los tiempos de traslado, de los costos de pasaje, y que se puedan establecer criterios objetivos para evitar ahí algún tipo de confusión y de problemática. Son los comentarios, agradecer mucho la discusión, el tiempo que nos concedieron. Esos son con los comentarios que pudimos recopilar, que para nosotros también es importante, asociado no solo al proyecto de ley, sino también no solamente a las indicaciones, perdón, sino también al proyecto de ley en general. Muchas gracias. Gracias, señora Zócar. Le ruego que se quede para que después, cuando se abran las palabras, hayan consulta o sea propio del debate.
A continuación, están presentes la señora Marcela Zuleta y Yerchi Sayao, de BTF Fanor y BTF Araucanía. ¿Quién de las dos va a hacer uso de la palabra? Es que tiene que proyectarse. Aquí está. ¿Van a conectarse? Ahí está, Sí, ahí está. ahí está. Gracias. Buenas tardes. Presidente, ministro, ministra, senadores y senadoras. Agradecemos la instancia para poder venir a exponer sobre nuestro análisis del proyecto de ley Sala Cuna Boletín 14.782-13. Desde el derecho a la sala cuna de la primera instancia y la protección de la educación pública. Antecedentes del proyecto. El proyecto de ley busca ampliar el derecho a sala cuna para personas trabajadoras dependientes, independientes y padres con cuidado personal mediante la creación de un fondo solidario de sala cuna que financie el acceso a establecimientos con reconocimiento oficial. Datos relevantes entregados por el Ejecutivo, muy importantes para nosotros porque los jardines FTF con reconocimiento oficial a la fecha solo abarcan un 21% del total de los jardines vía transferencia de fondos, teniendo 71% todavía sin RO. Existe una importante cantidad de cupos liberables por duplicidad de matrícula. Solo en el año 2024 se identificaron más de 5.000 casos de niños con más de una matrícula en distintos meses. Esto revela un problema de eficiencia en la administración de cupos y justifica la necesidad de regulación en el uso del subsidio. Estos datos confirman que el sistema público tiene capacidad ociosa, pero también enfrenta desafíos de gestión y territorialidad. Por tanto, cualquier política pública que destine fondos a la oferta privada debe ser evaluada cuidadosamente para no debilitar la red pública que está subutilizada y que es la que asegura cobertura equitativa a nivel nacional. Disculpe, pero no se está proyectando ahí. Pero las senadoras y los senadores lo tienen y en la transmisión televisiva se va viendo todo. Aquí algo pasó aquí. Gracias. Subvención a la sala cuna y obligación del empleador. El cofinanciamiento estatal de obligaciones patronales. El subsidio estatal será accesible incluso para empresas ya obligadas a costearse a la cuna, por lo que el Estado cofinanciará una obligación preexistente de los empleadores. Nudos críticos que detectamos en el proyecto. Vulneración de derecho a la educación inicial. El artículo 5 del decreto número 315 del Ministerio de Educación señala, en caso de ser necesario, el nivel de sala cuna mayor podrá considerar en el respectivo nivel niños o niñas de hasta 2 años 6 meses de edad. Este proyecto de ley, sin embargo, extingue automáticamente el derecho al cumplir los 2 años de edad, no garantizando la continuidad en el siguiente nivel educativo, interrumpiendo el proceso educativo en cualquier fecha del año, sin considerar el desarrollo maduracional de niños y niñas o posibles niños con necesidades educativas especiales. Esto implica pérdida del derecho a la educación temprana, afectación al bienestar y contradicción del propio interés superior de niños y niñas. No es que no está para... No sé qué pasa que no está para proyectar. No. Sí, sí. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que desapareció de acá de la pantalla. Gracias. Ya. Sí, problemas técnicos, pero no importa. Ya, eso ya lo leímos. Vamos acá. Ya terminamos con eso. Ya, ahora sí. En relación a la discriminación y precarización de la educación, ahí está, de la educación pública BTF. El subsidio mensual por niño que propone este proyecto es de 282.151 pesos. Sin embargo, los jardines BTF a la fecha por niño o niña asistente, no matriculado, insisto, asistente, reciben una subvención de 137.201 pesos. Muy por debajo del financiamiento que se propone en este proyecto de ley. Riesgo de privatización de la educación pública
inicial. El subsidio funciona como un voucher dirigido a la oferta privada, pudiendo este ser para complementar el pago de la matrícula o la mensualidad en la sala cuna privada, que cumpla con tener reconocimiento oficial, poniendo en riesgo el fortalecimiento del sistema público, incentivando la expansión de salacunas privadas, mientras hoy la oferta pública sufre baja matrícula e infraestructura deficiente, aun cuando existen cupos disponibles. Inequidad territorial y administrativa. Como es un beneficio y no un derecho, este solo opera si el empleador lo solicita, generando brechas según tipo de contrato. Se excluyen trabajadoras informales, estudiantes y familias vulnerables, contradiciendo el principio de universalización. Este proyecto de ley, por otra parte, elimina el derecho del hijo a ser cuidado en el hogar a través de pago de un bono compensatorio, beneficio que hoy otorga la ley en los casos especiales que se justifiquen, como falta de oferta educativa, como en zonas rurales, o problemas de salud incompatibles con la asistencia del hijo o un establecimiento educativo. La ausencia de políticas públicas frente a la baja sostenibilidad de natalidad. Este proyecto no reconoce la importancia de incorporar medidas frente al grave descenso de la natalidad en Chile y busca otorgar recursos para entregar oferta a quienes no requieren el apoyo económico del Estado, en vez de fortalecer el sistema público de salas cunas como incentivo para la maternidad de las familias de mayor vulnerabilidad. Se pierde así una oportunidad para enfrentar esta crisis demográfica con una política educativa integral, pública y con enfoque de género. Bueno, voy a continuar nuestra presentación con propuestas que hemos trabajado en conjunto con la Federación FANOR BTF y Araucanía BTF. Como una de nuestras propuestas sería eliminar el límite rígido de los 2 años, permitiendo la extensión del beneficio en casos justificados, según el artículo 5 del decreto 315 que mencionaba recién mi compañera, que en el caso de ser necesario el nivel sala cuna mayor podrá considerar en el respectivo nivel niños o niñas de hasta 2 años 6 meses de edad. Equiparar el financiamiento público entre establecimientos para igualar o aumentar el valor párvulo BTF. Como bien recién explicó mi compañera, nuestro valor párvulo es muy inferior al monto de este beneficio. Priorizar el fortalecimiento de la red pública en salas cunas que actualmente tienen la oferta disponible y solo en el caso de ser insuficiente, derivar estos recursos al sector privado para cubrir la demanda. Priorizar también la certificación del reconocimiento oficial a los jardines infantiles BTF, ya que porque estos cuentan con el menor porcentaje de cumplimiento, esto no permitiría la adjudicación de este nuevo sistema de financiamiento. Según lo que dice el decreto 67, que es nuestro decreto de funcionamiento de jardines BTF, el financiamiento nuestro está determinado por la asistencia promedio y no por la matrícula fija. Por lo tanto, resulta indispensable que el proyecto precise los efectos concretos que tendrá este nuevo sistema de financiamiento sobre los jardines administrados por servicios locales, municipios y ONG bajo la modalidad BTF. Nosotras nos hacemos preguntas que queremos generar debate dentro de la discusión de este proyecto, ¿ya? ¿Cómo garantiza este proyecto el fortalecimiento de la red pública de salas cunas si deriva financiamiento estatal a la oferta privada sin asegurar primero la inversión en infraestructura pública? ¿Es justo que los establecimientos BTF reciban menos de la mitad de los recursos que se entregarán a las salas cunas privadas? ¿Qué mensaje se envía a las trabajadoras del sistema público y a las familias que optan por él? ¿Se advierte que tendremos salas cunas de primera y segunda categoría si se perpetúan las diferencias de financiamiento? ¿Puede el país permitirse que el derecho de la educación inicial se transforme en un nuevo nicho de mercado mientras los jardines públicos enfrentan cierre por baja de matrícula, infraestructura deficiente y sueldos indignos para las funcionarias de educación inicial pública, especialmente del sector BTF? ¿Se está fortaleciendo el derecho de la educación inicial y el acceso igualitario o se está desplazando la responsabilidad de los empleadores hacia el Estado? ¿Cuál es el criterio de justicia y eficiencia detrás de subsidiar con fondos públicos a grandes empresas que ya tienen la obligación de cumplir con esta prestación por ley? ¿Vamos a permitir que un derecho laboral se sobreponga al derecho de la educación de niños y niñas que aún cumpliendo los 2 años requieran continuar asistiendo a la sala cuna, contraviniendo la ley 21.430 sobre garantías de la niñez a través de la eliminación del bono compensatorio sala cuna? Como organizaciones gremiales BTF, concluimos que este proyecto tiene avances con vacíos educativos.
no garantiza la continuidad de los niños y niñas que necesitan seguir en la sala cuna, chocando con este derecho a la educación. Existe un riesgo de la educación pública, refuerza la inequidad y empuja la privatización del nivel parvulario. Existe una exclusión de los jardines BTF, ya que deja fuera por falta del reconocimiento oficial, debilitando el sistema que atiende a los sectores más vulnerables. Su financiamiento es desigual y existe precarización. El subsidio duplica el valor párvulo BTF. Impacto laboral y demográfico. Amenaza con la estabilidad laboral de cientos de funcionarios BTF y podría causar cierre de jardines infantiles. Como conclusión, las organizaciones gremiales BTF que hoy exponen rechazan y exigen una reformulación del proyecto que garantice la equidad en el financiamiento, inclusión efectiva del sistema BTF y medidas concretas para fortalecer la educación pública parvularia como pilar del desarrollo infantil del Estado social de derechos. Eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. De ahí, cuando terminemos la exposición, ahí habrá alguna contrapregunta. A continuación, de la Confederación Nacional BTF de Chile, la presidenta señora Clarisa Seco, acompañada de la señora Jessica Hernández Karen Vázquez, presencial. Y Susana Fernández me dice la secretaria. Ya, gracias. ¿Otra vez? Están tratando. Ahí está. Prende el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos listos. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Se agradece la invitación y por su intermedio un saludo a todas y todos los presentes. Mi nombre es Clarisa Seco, soy presidenta de la Confederación Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondo, donde tenemos una cobertura bastante amplia de representatividad a nivel país. Me acompaña acá mi compañera Susana, que es parte del directorio de nuestra confederación. Vamos a hacer, la verdad que con mi problema voy a sacar mi borrador mejor, porque acá se ve muy pequeñito. Tenemos una pequeña introducción respecto a lo que es este proyecto y la verdad que lo hemos visto más de una perspectiva negativa respecto a las cosas que deberían estar incluidas, ¿ya? Y las que nosotros creemos que están un poco complejas. Al hablar de sala cuna, ¿ya? Y me refiero exclusivamente a nuestros niños y niñas, al hablar de sala cuna en un proyecto laboral donde se pretende insertar a las mujeres en el mundo laboral, el cual ya existe, no es correcto para nosotros porque se está hablando de niños y niñas con sujeto de derechos. En la educación parvularia pública, llámese JUNG, Integra, BTF, que es el sector que represento, se entrega este servicio educativo integral pertinente a lactantes y párvulos. Además, ya se han liberado más de 11.000 cupos en las entidades públicas de matrículas que estaban duplicadas o triplicadas. Creemos que se debe mejorar políticas públicas y normativas legales que den respuesta finalmente a los problemas que se puedan generar al ingreso de las mujeres al mundo laboral, toda vez que tengan un hijo o hija menor de 2 años. Creemos que esa es la vía más correcta, más que involucrar a los niños y niñas. El derecho a ser educado. Cuando se habla de sala cuna, se habla de niños y niñas como sujetos de derechos, donde se deben abordar temas educativos integrales pertinentes, ¿ya? Y este proyecto no contempla en ningún momento un seguimiento educativo a este, ¿ya? El Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia son quienes deben involucrarse, priorizar y liderar un proyecto de esta envergadura donde se está hablando de niños y niñas, como es sala cuna, ¿cierto? Y sin embargo, solo lo nombran, ¿ya?, por la obtención del reconocimiento oficial de un jardín o sala cuna, llámese pública o privada, ¿ya?, y que están llamados a a entregar cada cierto tiempo un informe de aquellos que siguen con el reconocimiento o aquellos que lo han perdido, ¿ya?, y no tienen ninguna otra involucración respecto a lo que es un proyecto de sala cuna. Este proyecto no contempla la fiscalización o supervisión o acompañamiento pedagógico.
El derecho a ser educado, según los informes de este proyecto, habla de una demanda que no ha sido cubierta, ¿ya? Hablo del informe que dio origen finalmente a lo que es el proyecto de Sala Cuna, ¿ya? Y que fue en el gobierno del expresidente Piñera, ¿cierto? De estos informes, ¿ya? Según los informes de este proyecto, habla de una demanda que no ha sido cubierta, ¿cierto? ¿Ya? Que son dónde dejar a los bebés, ¿ya? Para que la mamá pueda ir a trabajar. Pero la ministra Orellana, en sesión pasada, dice que a propósito del proyecto de modernización, se han liberado más de 11.000 matrículas, ¿ya? Que estaban duplicadas, triplicadas, incluso más. Entonces, la demanda de matrícula, que fue uno de los principales problemas, ¿ya? Que dio origen a este proyecto, ha disminuido considerablemente, ¿ya? Al liberarse más de 11.000 matrículas, o bien ya no existe en algunos lugares esta demanda, debiendo actualizar los datos que correspondan, creo yo, con respecto a esta materia, ¿ya? El Código del Trabajo. Este proyecto habla solo del Código del Trabajo y de trabajadoras dependientes e independientes y que cotizan en el sistema previsional. Este proyecto no habla de trabajadores regidos por el Estatuto Administrativo, por el Estatuto Docente, por el Estatuto de los Asistentes de la Educación, ¿ya? Y además deja fuera a niños y niñas de trabajadores informales, madres adolescentes y que estudian además, ¿ya? Madres dueñas de casa, ¿ya? Deja fuera porque no está establecido acá propiamente tal. Nosotros creemos que para mejorar el ingreso de la mujer al mundo laboral, solo se debe modificar y mejorar aquellas normas legales y vigentes que nunca debió haberse involucrado a los niños y niñas en materias exclusivas de los adultos, ¿ya? Porque aquí los niños no trabajan. Con respecto a la natalidad, creo que más que el problema que hay de Sala Cuna, ¿ya? Porque ya evidenciamos que se han liberado más de 11.000 matrículas más a propósito del proyecto de modernización y se van a seguir liberando más una vez ya que el reglamento de aplicación de la ley de modernización esté, digamos, en ejecución, ¿cierto? Por lo tanto, hoy tenemos un problema distinto y ese problema tiene que ver con la natalidad en este país. Hoy existe en nuestro país una preocupación mayor, dice, es la baja de natalidad por situaciones que creo que ustedes acá en la comisión deben abordar, ¿ya? Y no solo esta comisión, creo que a nivel país se debe abordar esta situación de la baja natalidad. Y según estudios de este año 2025 de la académica de la Universidad Católica, ¿ya? La doctora Martina Yopo indica que esta baja se debe a que las mujeres y hombres han priorizado una estabilidad laboral, un crecimiento profesional y necesidades personales, ¿ya? Aún existe el sesgo del cuidado del menor, dejando solo a las mujeres a este cuidado, ¿ya? Y que la corresponsabilidad de la que habla este proyecto, lamentablemente, aún está en pañales, ¿ya? Porque para que el padre se haga cargo también de su hijo o tengan igualdad de derechos, se deben modificar ciertos cuerpos legales, situación que hoy no está. Además se habla ya de la inestabilidad laboral. Este proyecto habla de que hay una inestabilidad laboral, hay un alto costo de la vida, hay bajos sueldos, ¿ya? Problemas habitacionales, de salud y el alto costo que significa criar y cuidar a un niño en este país. Este estudio en ningún momento habla de tener hijos e hijas, por tanto, no es una prioridad para las familias o para todas las familias del siglo XXI, ¿ya? Por lo tanto, este problema de natalidad es algo que se le debe poner mucho más atención. Con respecto al financiamiento de este proyecto, ¿ya? Establece un sistema de voucher y nosotros, el sector BTF, tenemos muy claro lo que es el sistema de voucher, ¿ya? Y que para nosotros ha sido precario y lo vivimos día a día en nuestros jardines infantiles, donde día a día tenemos muchos problemas, ¿ya? Y muchos problemas finalmente son económicos, de infraestructura, de mantención, de equipamiento, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, este proyecto habla de un voucher, ya que es de un 4.11%. La verdad que ayer en una reunión que sostuvimos en la CUT con el ministro del Trabajo, nos indicaba que no es un voucher, ¿ya? Pero yo no sé por qué, cuál sería la forma o el mecanismo de indicar que no es un voucher, porque yo le decía que para nosotros sí lo es, ¿ya? Entonces, este 4.11% que equivale aproximadamente a 283.000 pesos, ¿ya? En relación al costo promedio real de una sala cuna hoy en este país, que es de 450.000 pesos. Entonces, aquí claramente se deja de manifiesto que este sistema,
ya de sala cuna perpetúa finalmente el sistema de voucher y la lógica de mercado, reforzando aún más la idea de que lo pagado es mejor, ¿ya? Por lo tanto, esto para nosotros, para el sector público, significa un problema gravísimo, porque vamos a ir perdiendo cada vez más matrículas, ¿ya? Y por lo tanto, cada vez va a ir más gente cesante, ¿ya? Porque obviamente no van a requerir, digamos, de sus servicios los jardines infantiles públicos, porque no va a haber matrícula. Con la baja natalidad, con que esto también se vaya al sistema privado, ya lamentablemente nuestro jardín y principalmente el sector BTF, ya que es el más grande finalmente, porque atendemos a más de 1.700, tenemos más de 1.700 jardines infantiles a nivel país. Este fondo solidario que se crea con este proyecto es financiado ya por diferentes fuentes y que además puede ser invertido en el mercado financiero, utilizando lamentablemente la misma lógica de inversión que las AFP. Finalmente, con respecto al sistema de financiamiento, necesitamos que nos expliquen en detalle, por favor, este sistema de financiamiento e inversión que está indicado en el proyecto. Con respecto a la fiscalización, ¿ya? La fiscalización, según este proyecto, la debe realizar la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Ojo con eso, la Superintendencia de Pensiones. Este proyecto no habla de fiscalización de la Superintendencia de Educación, fiscalización pedagógica, tampoco habla de un coeficiente técnico, de un seguimiento de un proyecto educativo, ¿ya? Y aquí nuestras interrogantes, ¿ya? Si la sala cuna es el primer pilar de la educación chilena, ¿ya?, ¿por qué lidera este proyecto el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Cuando acá solamente se debería de hablar exclusivamente del adulto, ¿ya?, y de los problemas laborales que existen en el país. En este proyecto, ¿qué hacen? La verdad que nos llama la atención tantos ministerios y organismos gubernamentales involucrados, como por ejemplo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Superintendencia de Pensiones, Tesorería General de la República y el Instituto de Previsión Social. Dejando en última instancia, y lamentablemente lo digo en última instancia, al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría, de Educación Parvularia. Al hablar de sala cuna, ¿ya?, ¿por qué el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia no tienen un rol principal y protagónico en este proyecto de sala cuna? ¿Por qué la Superintendencia de Pensiones va a fiscalizar la sala cuna si no tiene competencias educativas, donde no les corresponde además ese rol? Y la pregunta del millón, ¿quién pagará la diferencia de 283.000 pesos a 450.000 pesos el valor aproximado de una sala cuna? Yo les voy a decir, en lo público, precarización absoluta, más aún de la que ya tenemos. Y en lo privado, esa diferencia la van a pagar las familias. Así va a ser. Como hoy ya existe en los colegios subvención particular subvencionado, ¿ya?, donde se supone que no deberían de pagar las familias, pero a través de diferentes mecanismos las familias terminan pagando igual, ¿ya? Y se lo digo con conocimiento de causa. Los niños y niñas son sujetos de derechos y no trabajan. Por tanto, nos parece irresponsable y poco ético utilizar a los más pequeños en el ámbito laboral y mercantil de este país. Con esto he terminado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted por la exposición. Le ruego que se quede a posterior de las preguntas. Gracias. O sea, sí. Bueno, después se lo aclaramos. No sé si nos paramos. No. Después de educadoras empoderadas, están por Zoom, así que tranquila. Las educadoras de párvulos, la señora Javiera Calderón y Blanca Hermosilla, que están por Zoom. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ya. Voy a proyectar la presentación. Sí, pues va a educación después. Va a educación, esto después. Este modifica el artículo 203 del Código del Trabajo, ¿no? ¿Se ve? Lo está discutiendo el proyecto educativo aquí. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ya, perfecto. Y tenemos además la presentación. Ya, perfecto.
Buenas tardes, yo soy Javiera Calderón Muñoz, educadora de párvulos en ejercicio en zona rural, en la región de Los Ríos. Soy representante del equipo coordinador de COEDEM, el colectivo de Educadoras Empoderadas, que está conformado solo por educadoras de párvulos. Me acompaña Blanca Hermosilla Molina, también educadora de párvulos, experta académica, asesora y miembro de COEDEM. Aquí venimos a presentar algunos puntos críticos en los cuales coincidimos todas las organizaciones políticamente activas de educación parvularia, que representan falencias sustanciales que podrían comprometer la calidad de la educación parvularia y el bienestar de los niños. En primer lugar, la primera falencia es sobre el derecho a una educación parvularia de calidad. En el proyecto no se menciona el derecho a la educación. Esto también es preocupante porque Chile está adscrito a la Convención de los Derechos del Niño y además es un derecho constitucional. El proyecto además se centra exclusivamente en la inserción laboral de las madres y padres. Y si bien se rescata la consideración de la coparentalidad, esto no debería significar que se sobreponen los derechos de unas personas por sobre los otros. Los derechos de los adultos no son más importantes que los derechos de las niñas y niñas. Y por eso también el punto siguiente dice que predomina el enfoque adultocentrista, porque los niños se ven como objeto de cuidados y no como sujetos de derechos con derecho a una educación parvularia de calidad. Dentro de este proyecto también es un punto crítico la inversión en calidad educativa, ya que carece de disposiciones que aseguren la inyección de recursos para mejorar la calidad de la oferta pública. Falta una inversión para soluciones que han sido necesarias durante años y que se han demandado. Por ejemplo, la infraestructura. Ahí puedo hablar de una situación que yo viví trabajando en un jardín BTF administrado por la Municipalidad de La Florida, donde en la sala cuna había un piso de cerámica helado y había un agujero, estaba rota la cerámica y tuvieron que poner cinta adhesiva encima. Esas son condiciones indignas a las que se enfrentan cotidianamente, sobre todo los jardines BTF. El tema de las condiciones laborales, que hay diferentes sueldos según las dependencias de los jardines públicos, esto genera también mucho estrés y ambientes laborales muchas veces complejos. Y considerando que somos los sueldos más bajos del sistema laboral. También estamos preocupadas por la formación de técnicos en educación parvularia y educadoras de párvulos, principalmente por falta de estándares de calidad efectiva en las mallas curriculares de las casas de estudio. Este proyecto intenta ser complementado con la Ley de Modernización de Educación Parvularia, que si bien tiene puntos que se celebran, no tiene una mayor incidencia en la calidad de la educación, no genera un avance sustancial. De hecho, uno de los puntos que se toca es la regularización de los programas no convencionales, y esto no significa un avance para la cantidad de población significativa. De hecho, estos jardines no convencionales se han seguido cerrando por la falta de financiamiento y de matrículas. También se plantea la prohibición de la doble matrícula, pero esta es un requisito que se está planteando desde el año 2021. Entonces no es algo nuevo, ha sido progresivo, pero no es algo nuevo de esta ley. También esta ley habla sobre postergar 10 años más el plazo del reconocimiento oficial. Esto también genera problemas porque además de que esta postergación genera beneficios a las franquicias de jardines infantiles y colegios particulares subvencionados, ya que son actualmente los que tienen más financiamiento para poder cumplir con estas condiciones de reconocimiento oficial. Y también esto genera un desmedro de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, que como dije anteriormente ya se enfrentan a condiciones de financiamiento indignas y durante estos 10 años no va a haber una obligación ni un incentivo para que los jardines BTF inviertan en su calidad. Cabe destacar también que esto puede generar incluso que cierren una gran cantidad de jardines.
Además que la decisión de postergar el reconocimiento oficial fue completamente arbitraria. No se dieron fundamentos en la equidad educativa ni tampoco en el financiamiento económico. Esto genera también, en cuanto al financiamiento, esto genera un beneficio desproporcionado a las empresas empleadoras. Que si bien sus costos operativos actuales, según el artículo 203 del Código del Trabajo, obligan a las empresas con más de 20 trabajadoras o a crear una sala cuna propia o tener una sala cuna en conjunto con otras empresas o, en su defecto, pagar directamente los gastos de la sala cuna. Estos se van a ver reducidos ya que el financiamiento será con el 0,01% de las cotizaciones de las empresas, mientras que la diferencia para llegar al 0,2% con las cotizaciones a nivel país va a ser financiado por los trabajadores y trabajadoras de todo el país para poder llegar a esta propuesta de 4.11 UTM. Blanca, te doy el paso para que continúes. ¿Me escuchas? Sí, se escucha, pero a ver, ¿quién va a hablar? Tú. ¿La señora Blanca? ¿Está sin micrófono usted, señora Blanca? Ahí, Ahí sí se escucha. bueno, yo no veo a nadie, pero no importa. Bueno, en primer lugar, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera presentarme, soy Blanca Hermosilla, soy educadora de párvulo. Actualmente estoy trabajando, no actualmente, hace más de 20 años que soy consultora del Banco Mundial para el diseño de políticas públicas de infancia en América Latina y el Caribe. Entre otras cosas, además, participo permanentemente en investigaciones sobre el diseño de políticas. Actualmente me encuentro trabajando en 2 países de la región. A mí me preocupa, quiero hacer como una reflexión sobre lo que he escuchado, en términos de que al parecer esta ley tiene bastantes nudos críticos que tendrían que discutirse con absoluta tiempo y ética política frente al país que queremos. En primer lugar, no hay país en la región que tenga la inequidad de la oferta educativa que tiene este país. Cuando uno dice que en Chile hay 3 tipos de oferta, la privada, la de o 4, Junji, Integri, BTF, y cada una de ellas que son públicas tienen un financiamiento distinto, eso ya es inentendible para cualquier economista del mundo. Y en segundo lugar, cuando hoy día se quiere agregar una cuarta alternativa, donde vamos a tener Junji con el bono de sala cuna, Integra con el bono de sala cuna, BTF, algunos con el bono de sala cuna. Lo que hace la ley, y por eso yo hago un llamado a darle tiempo a la discusión, es generar mayor inequidad en este país. Mayor inequidad, por tanto, por cuanto el Estado de Chile va a generar una política que ya tiene una brecha dispareja para la oferta pública y ahora la va a profundizar esa brecha. No sé cuál es la opinión del Ministerio de Educación respecto de esto, pero a mí me encantaría escucharlo, porque hoy día en el mundo, cuando se discuten leyes laborales de la mujer, indudablemente si esas mujeres van al campo laboral y están en edad de fertilidad, se habla inmediatamente de la sala cuna. Al hablar de la sala cuna, estamos hablando del dúo entonces, madre-hijo, padre-hijo. Y en consecuencia aquí, el Estado aparece con esta ley ejerciendo un poder negativo hacia la equidad, Porque no es posible que hoy día escuchemos a la representante de los BTF diciendo que el costo de niño es 188.000 pesos, en otro el de la sala cuna va a ser de 88, el real es del 4 y tanto, no sé cuánto el de Integra. Eso es impresentable éticamente. Es impresentable éticamente porque para todos los que estamos aquí, el valor y el costo de los niños incide en la calidad. Y por lo tanto yo quiero que mi reflexión apunte a cómo una ley de esta naturaleza, si no se piensa con mayor racionalidad hacia los niños, nosotros vamos a ir generando una sociedad cada vez más inequitativa y donde la democracia acaba de ser más compleja. Eso por un lado. Segundo, la precarización ya existe hoy día en la educación parvularia. Existe respecto a las educadoras, al pago de las educadoras y existe respecto al de las técnicas en educación parvularia.
Con esta ley del derecho a la mujer a la salacuna, se precariza aún más eso. Y eso puede llevar a una desprofesionalización absolutamente nefasta para nuestro país. Mucho le ha costado a la educación parvularia llegar a donde está. Y por otro lado, otro elemento importante es que el Ministerio de Educación mandó a hacer un estudio. ¿Cómo se mueve esto? No sé. A la otra, por favor. Es un estudio sobre el déficit de educadoras de párvulo para los próximos años. Y en los próximos años, el año 2034, vamos a tener un déficit del 16% de educadoras de párvulo, que ya hay déficit en alguna región. Eso significa que van a faltar aproximadamente 4.000 educadoras. Y cuando estamos entonces de ampliar la oferta hacia el sector privado y no mejorando la calidad del sector público, la precarización va a ser aún mayor. Entonces mi reflexión apunta a que las personas que están aquí, ustedes los elegidos por voto popular, hablaron de la niñez todos ustedes en sus campañas. Entonces mi reflexión va cómo el discurso de campaña política se refleja en la aplicación y en la aprobación de leyes que son consecuentes con ese discurso. Con esta ley se atropellan los derechos de los niños y también se atropellan los derechos de las trabajadoras que actualmente están en las ofertas públicas de nuestro país. Eso. Muchas gracias por su reflexión. A continuación, en la última intervención desde el Instituto de Igualdad, la coordinadora del programa laboral, la señora Patricia Silva, que está por Zoom. Adelante, Patricia. Muy buenas tardes ya, señor presidente, señor ministro, señora ministra, señora subsecretaria, senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación. Atendido los pocos minutos, son 7 minutos que nos pidieron, ¿verdad?, intervenir. Vamos a hacer lo más breve posible, tratando de irnos a los puntos centrales de nuestra opinión en esta materia. Me acompaña en esta oportunidad, yo soy efectivamente la encargada del programa laboral del Instituto de Igualdad, y me acompaña un representante del programa de educación del Instituto de Igualdad, porque como ha sido obvio, ¿no es cierto?, a partir de no solamente esta audiencia, sino la otra, este proyecto se compone de dos ámbitos muy centrales y no siempre, al parecer, compatibles, ¿no?, o poco conciliados. Así que vamos a hacer la presentación en dos bandas, digamos. Bueno, brevemente, observaciones laborales. Señalar que este proyecto es un proyecto claramente elimina el principal obstáculo que tienen la contratación de mujeres. Eso es histórico, no hay para qué profundizar en aquello. Incluye a todos los hijos, no solo a los de mujeres trabajadoras, a todos. Incluye a los padres, a las madres de trabajadoras dependientes e independientes. Y también es relevante señalar de que mantiene los derechos anexos al cuidado que gozan las mujeres hoy día a través del Código del Trabajo y una serie de dictámenes, además a través de la Dirección del Trabajo, ratificados por la jurisprudencia de nuestros tribunales, y que tiene que ver con el derecho a alimentar, el derecho a adecuar los horarios de entrada y salida, el derecho incluso al pago del traslado para ejercer el derecho a alimentar, y el derecho incluso a la ampliación del tiempo necesario para el traslado. Son aspectos que este proyecto mantiene, ¿no?, en el marco de la indicación hecha por el Ejecutivo. Sin duda, con los temas más centrales, digamos, planteado tanto desde el punto de vista laboral como también, como hemos escuchado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista educativo, tiene que ver con el monto del aporte máximo fijado, ¿no es cierto?, en este proyecto de 4,11 unidades tributarias mensuales, que, tal como se ha señalado acá en múltiples estudios, está muy por debajo del valor que actualmente tiene el mercado de Salacuna. Pero además incluso está muy por debajo respecto del bono compensatorio Salacuna que hoy recibe las trabajadoras, especialmente a partir de los contratos colectivos, ¿no?, que es una realidad que no se puede desconocer en el marco de un proyecto como este, mirado desde el punto de vista laboral. Y por lo tanto hay preguntas que se han hecho con mis antecesores, personas que han intervenido antes que yo, que dicen en relación con, bueno, quién paga la diferencia en el marco, ¿no es cierto?, de un aporte máximo establecido
a partir de que operan, falta más del 50%, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, respecto del monto real de mercados a las cunas. Está claro que el monto del aporte determina, o del monto de recibir, ¿no es cierto?, por los servicios de las cunas, va a determinar la calidad del servicio entregado y la tasa de uso del derecho está vinculado absolutamente con ello. Han habido estudios, alguna vez trabajé en el CERNAM, y ya se hacían estudios respecto a cuál era el derecho, el verdadero uso que se hacía respecto al tema de las cunas. Y uno de los aspectos respecto de la baja del uso tenía que ver con la calidad del servicio prestado, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, en los periodos del año, invierno, si se lleva o no se lleva a los niños por prescripción médica, muchas veces, ¿no es cierto?, que es lo que finalmente instaló de manera masiva, ¿no es cierto?, este bono compensatorio de esa lacuna que hoy día muchas mujeres en Chile reciben. El proyecto, entiendo, y ahí pregunto, digamos, derechamente, entiendo que no contempla el copago, ¿ah? Que permitan mejorar esto vía negociación colectiva como se hace hoy día, tampoco lo prohíbe, entiendo, pero debiera haber cierta claridad en esta materia. Hoy hay una cláusula importante, como señalo, en los contratos colectivos, y es un pago mensual, o sea, no es menor, ¿ah?, la exclusión de aquello. Quisiera hacer un punto respecto de una de las indicaciones planteadas en el comparado que nos enviaron para el análisis, y tiene que ver con una indicación establecida en la página 34, específicamente por los senadores Cruz Coque, Galilea y Moreira, que señalan el hecho de excluir a las trabajadoras que cumplen funciones en los establecimientos privados del derecho a huelga, ¿ah? Y no hay ninguna razón para ello, digamos, o sea, más lo establecen de manera, digamos, de pleno derecho, por vía disposición de la ley, que se aplique, ¿no es cierto?, el artículo 362 del Código del Trabajo, que ustedes bien saben, esto es aquel que permite a los series ministerios establecer una serie de empresas o trabajadores que no pueden ejercer el derecho a huelga. En este caso no hay ninguna razón que justifique que, además, habitualmente son mujeres trabajadoras que no puedan hacer uso de un derecho fundamental, ¿no es cierto?, en de negociación colectiva, como el derecho a la huelga. Para eso hay otros tipos de instituciones establecidas, ¿no es cierto?, en nuestro Código del Trabajo, como los servicios mínimos que perfectamente podrían operar en el caso que así lo soliciten, en fin, y se rija por las reglas generales, ¿ah? Quedo hasta aquí y le doy la palabra a Rodrigo para que hable los aspectos educativos de este proyecto de ley. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Por su intermedio, soy presidente a las senadoras y senadores de la comisión, también a la ministra y al ministro que se encuentra en la sala. Continuando con la presentación, era de una perspectiva también educativa. Una de las cuestiones que creemos es necesario ajustar del proyecto, y muy en línea con lo que señalaban las anteriores personas, representantes de organizaciones que presentaron, hay una estimación del monto por niño o niña de 4,11 UTM, que al día de hoy son aproximadamente 280.000 pesos, que está muy por debajo del costo que, por ejemplo, calcula en promedio para salas cunas es para este año 2025 de ENRED, que es de 486.158 pesos. Y tomando lo que se señalaba anteriormente por las organizaciones de vía transferencia de fondo, también se encuentra este mismo monto muy por encima del valor párvulo de transferencia para los vía transferencia de fondo. En ese sentido, además, estas 4,11 UTM debiesen considerar aspectos como alimentación, jornada completa y asignación de zona, que son conceptos que sí se incluyen para calcular el monto en el sector público, específicamente para la JUNJI. Además de que se debiesen considerar otras situaciones de financiamiento que hoy sí están consagradas en el derecho a la cuna, como la opción de bonos por casos especiales de niños o niñas que no puedan asistir a ella, ¿no? Ahí hay un primer aspecto respecto a las estimaciones. Un segundo aspecto tiene que ver con la proyección de la tasa de uso y cómo esto pudiese afectar la demanda y la oferta en sala cuna. Actualmente, bueno, a datos del 2023, había una cobertura del 18% aproximadamente, que equivalen a 80.000 niños y niñas. Y estimando una ocupación del 100% aproximadamente en zonas de alta demanda por sala cuna,
no se visualiza ni en el proyecto ni tampoco en el informe financiero una estimación de cómo este shock de demanda, que está estimado a partir de datos de diferentes fuentes administrativas, pudiese afectar la oferta, sobre todo considerando el mecanismo o la posibilidad de poder efectivamente ocupar la oferta pública. Em, y además tampoco se señala de qué manera esta oferta se pudiese ir ajustando en el tiempo, ya sea a través de políticas de aumento de cobertura o como en este caso la recién aprobada ley de modernización pudiese efectivamente darle una salida también a los programas no convencionales o modalidades alternativas. No hay un espacio para ese ajuste de oferta. En otro ámbito relevante, asociado a trayectorias educativas y condiciones de la oferta, que como también ya lo señalaron algunas de las expositoras anteriores, em, pudiese haber una interrupción, o de hecho va a haber una interrupción y falta de continuidad educativa en los niveles medios, que va desde los 3 a los 4 años, dado que el financiamiento es solo para sala cuna. Esto, además del efecto negativo que pudiese ocasionar en esta mirada de trayectoria educativa de los niños y las niñas, dado que se interrumpe el beneficio, pudiese dar pie a buscar soluciones como el proyecto de subvenciones que en el gobierno del presidente Piñera tuvo mucho espacio para la discusión y que viene una lógica de seguir financiando el sistema educativo a través de vouchers. O sea, el cómo nos podemos hacer cargo de esa falta de continuidad en los niveles medios y el nivel medio menor y medio mayor, resulta del todo relevante pensando en su forma de financiamiento y adaptar la oferta para que eso pueda suceder. Y también respecto a las condiciones de la oferta pública, el funcionamiento de la oferta pública no es equiparable al de la oferta privada, en particular por los horarios de atención y las vacaciones de invierno y verano funcionan totalmente distintas y espacios resguardados en la oferta pública para que las trabajadoras y trabajadores de ella puedan gozar del beneficio de su derecho a vacaciones en, en acuerdos directamente con sus empleadores, cuestión que no es igual en la oferta privada. Y por último, em, respecto a la participación de la oferta privada, al año 2023 cerca de 280 establecimientos contaban con autorización de funcionamiento, y en este proyecto de ley eh, se dejó condicionado que los eh, sostenedores privados podrían brindar o ser parte de la oferta que pudiese brindarse Unidad Sala Cuna, siempre y cuando obtuvieran el reconocimiento oficial. Y ahí, tomando el otro punto que recién señalaba respecto a la capacidad o cómo se adapta la oferta, sería importante ver si el efecto de que estos 280 no estén dentro del pool de establecimientos es significativo o no. Y pensar en estrategias que efectivamente pudiesen incorporarlos si es que cumplen con los mínimos del reconocimiento oficial. Y por último, la prórroga de la certificación del reconocimiento oficial que está aprobado que está incluido, perdón, en la ley de modernización de la educación parvularia, da un plazo de cumplimiento para el reconocimiento oficial de 10 años. Y ahí sería importante en este periodo de regularización tener y ponderar soluciones intermedias que aseguren que aquellos establecimientos que van a estar recibiendo a niños y niñas en el marco de este proyecto de ley cuenten con los mínimos estándares de calidad. Y respecto a qué se puede, a qué queremos proponer como nuevas ideas, de todas maneras evaluar la posibilidad de em, extender este beneficio para los 3 años y fórmulas para llegar hasta los 4 años, en el mismo, pensando en que además esta es una nueva forma de financiamiento de la educación y si ya se está legislando acerca de esa laguna, ¿por qué no pensar en los niveles medios de una sola vez? También estimar alternativas de respuesta frente a esta falta de cupos que pudiese existir, dado el shock de demanda que pudiese provocar este proyecto de ley.
considerando una implementación progresiva para esto y estudiando estrategias como, por ejemplo, promover el crecimiento de aulas y jardines en establecimientos públicos que sean administrados por las salas cunas, perdón, por los SLEPs. Además de diseñar un plan de financiamiento que, como lo han señalado otras expositoras, permita superar las asimetrías que existen hoy de jardines infantiles públicos, que se visualiza sobre todo en el financiamiento que reciben para poder operar. Eso. Presidente, bueno, esa es nuestra propuesta, nuestra revisión y observaciones respecto de este proyecto. Instituto de Igualdad va a ser llegar, digamos, un documento, digamos, con mayor contenido. Esto fue un esbozo a partir del poco tiempo que había para exponer. Así que van a contar con un documento a la brevedad. Muchísimas gracias por poder opinar al respecto. Creemos que este es un proyecto muy relevante, muy esperado. Se discute este proyecto ya del año 1992, de verdad. No hay gobierno, ni programa de gobierno que no haya incluido una modificación del 203. Es necesario hacerlo, aunar posiciones, concordar avances para efecto de eliminar el principal obstáculo que tiene la mujer en su contratación. Así que muchas gracias por oírnos. Gracias, Muchas Patricia. gracias. Quiero solo recordar que llevamos 10 instituciones en audiencia que hemos escuchado, o sea, no ha sido una cosa menor. Vamos a seguir, tenemos una ronda más de opiniones que no va a ser la próxima semana por razones de fuerza mayor, porque está la visita a la OIT, y a continuación de eso el lunes subsiguiente continuaremos con la audiencia en Santiago en el Congreso para que nos preparemos, y ya están las instituciones que han pedido audiencia y otras que están siendo llamadas para que vayan a entregar sus opiniones y evidentemente haya discusión sobre el punto. Decir además que aquí lo que se está buscando es justamente modificar el artículo 203 del Código del Trabajo. Este proyecto va también a la Comisión de Educación. El enfoque acá que se está dando es desde la perspectiva laboral. Es múltiple, no es solamente un solo enfoque el que se requiere para el tratamiento de este tema. Dicho eso, le voy a ofrecer la palabra a la ministra y después al ministro. Y José, ¿tú tienes alguna? No, ya. Ok. Lo vemos. Ministra. Muchas gracias, presidente. Saludo y agradezco las exposiciones. Son hartas, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. A propósito de lo que señalaba en primer lugar el expositor Rodrigo Azócar de la Sociedad Chilena de Derecho Laboral, efectivamente hay una preocupación que también fue señalada en una sesión anterior por la académica Carla Varas a propósito de la distribución más cultural de la cuestión de los cuidados. Y ahí yo creo que es importante señalar que hay un primer objetivo de corresponsabilidad, del principio de corresponsabilidad de género, que se cumple al signar la... me distrae usted. Yo tengo un problema de distraerme muy rápido, entonces me distraje con la cámara. Hay un primer principio de corresponsabilidad laboral, de corresponsabilidad de género, que está consagrado al compartir el derecho a la cuna entre padres y madres. También al establecer una cotización que es universal a todos los trabajadores y trabajadoras con cargo al empleador. No hay ningún, aprovecho de aclarar y reiterar, no hay ningún artículo de la ley y ni de las indicaciones que hayan sido propuestas por el Ejecutivo que esté señalando que haya un 0,1% del cargo al trabajador. Eso sencillamente no está en el texto, como se señalaba en una presentación anterior. Efectivamente lo que se establece, porque como se podrá recordar en el texto del Ejecutivo anterior, se establecía que el padre solo concurría al derecho a la cuna como trabajador en la medida de que tenía la tuición. No vamos a entrar acá a discutir sobre la jurisprudencia en cuanto a tribunales de familia ni cuántos padres tienen efectivamente la tuición, pero esa formulación no solo no cumplía con el principio de corresponsabilidad,
sino porque es perfectamente plausible que padres que están separados se distribuyan, como ocurre, por ejemplo, con las cargas familiares de salud, entre quien tiene la tuición y quien no, respecto a un derecho laboral como es el de sala cuna. Y por eso, más bien lo que hemos señalado son hipótesis de exclusión. Hipótesis de exclusión en que el acuerdo, se plantea un común acuerdo, porque no nos parece deseable ni por carga de los tribunales de familia, ni por la experiencia de cómo se judicializan estos ámbitos en tribunales de familia, que esto se ventile ahí. Entonces, es como un acuerdo que se expresa en una declaración jurada, que tiene el carácter de documento público, por otro lado, se establecen hipótesis de exclusión para cualquier, puede ser el hombre o la mujer. Estos son... se entenderá por ausencia cuando el niño o niña carece del cuidado o protección de parte de uno de sus progenitores como consecuencia del abandono del hogar. Este se encuentre condenado por delito de violencia intrafamiliar conforme a lo dispuesto en la ley 20.066 de BIF. También con el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esas son hipótesis que excluyen el acuerdo y frente a lo cual no es necesario acreditar el acuerdo. Efectivamente, las hipótesis de tasa de uso del derecho que ha hecho el Ejecutivo son tasas de uso diferenciadas por género, porque si bien esta ley puede aportar en una mayor cultura de responsabilidad parental masculina, el principal aporte a la corresponsabilidad que hace es al desanglar el costo de contratación, en nuestra opinión, de la natalidad y la capacidad reproductiva de las mujeres, cosa que no solamente pagan las mujeres que no son contratadas, sino que todas las mujeres lo pagamos en nuestra tasa de contratación, no solo las que tenemos hijos o hijas. ¿Ya? Entonces, nosotras estamos muy abiertas a estudiar mejoras para la actual redacción del artículo 204, pero creemos que es importante mantener el principio de corresponsabilidad, que hay que evitar la judicialización en sede familia de asuntos laborales, que era una oportunidad que abría la anterior redacción del anterior Ejecutivo, y que sí queda reducido solamente el ejercicio del derecho a los padres con tuición, el efecto va a ser menos que marginal. No tenemos muchos datos en este momento, pero sí les puedo decir que en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, el 96% de los deudores son hombres, hay un 4%. Solo que son mujeres y en su mayoría son abuelas, ¿no? Porque son demandadas por subsidio del padre. Eso en primer lugar, pero muy abiertas a sugerencias que puedan venir de la Sociedad Chilena del Derecho Laboral y Seguridad Social a propósito de mejorar esa redacción del artículo 204. Hay preocupaciones que a mí me parece son del todo legítimas políticamente, ideológicamente, desde mi vereda, y en sentidos distintos, pero yo lo que llamaría, senador, es que ojalá pudiéramos medir también los efectos de la propuesta por lo que dice, no por lo que no dice, porque no dice que hay un 0,1% que se agrega. Esto no es una regulación que pretenda modificar las normas existentes. Sí, salí en la presentación. Sí. No dice relación con el sistema de financiamiento de la educación. Eso es cierto. No dice, no se refiere al financiamiento de la educación, porque no es deseable que las normas de administración de la educación pública queden en el Código del Trabajo. Si el Código del Trabajo es un estatuto especializado respecto de los derechos laborales, y ahí efectivamente se mencionan dos derechos que son importantes, que son el derecho a la educación y las garantías de la infancia. Sí, para allá voy. En primer lugar, efectivamente el derecho a la educación es un componente fundamental de cualquier política educativa, y efectivamente aquí estamos hablando de política laboral. Pero yo también invitaría a que consideremos que uno de los principios ratificados por nuestro país como Estado, no por este gobierno, por nuestro país como Estado, es el principio de la progresividad laboral. Y no es este año o el anterior o el 2021 que se introduce el asunto de la sala cuna como carga del empleador. Es en 1917. Y por lo tanto, tenemos que buscar soluciones políticas que sean compatibles
con el principio de no regresividad en el derecho laboral, es decir, no podemos retroceder respecto a que el derecho a la cuna es una obligación del empleador en nuestro país desde la época de la cuestión social, ¿no? Y eso es una conquista de las y los trabajadores, con efectivamente el desarrollo que ha ido teniendo el derecho a la educación y también el derecho a las garantías de la infancia. Es precisamente en el análisis de las implicancias que tiene para nosotros como Estado la existencia de la Ley de Garantías de la Infancia que precisamente este Ejecutivo descarta la idea de un registro de cuidadoras, por ejemplo, y lo hemos señalado así previamente, porque no es posible. En el artículo 203, el inciso cuarto, señala nuestra indicación sustitutiva que las cunas a las que hace referencia el presente artículo deberán contar siempre con reconocimiento oficial del Estado, con lo cual remitimos a la normativa educativa. Es decir, no entramos aquí en el Código del Trabajo, por supuesto, porque tampoco es técnicamente deseable. No entramos acá a hablar ni del coeficiente técnico, ni de la infraestructura, porque todo eso ya está regulado en los instrumentos que entiendo, y yo concuerdo que son todos mejorables, pero en la regulación respecto a la educación, ¿ya? Pero la remisión a esas normas vigentes es el de reconocimiento oficial del Estado, otorgado por el Ministerio de Educación, en resguardo y protección de los niños o niñas causantes del derecho a la sala cuna en conformidad con el lado dispuesto en la Ley 21.430 sobre garantías. ¿Por qué? Porque un subsidio a la cuidadora en domicilio no es fiscalizable. No es fiscalizable y por lo tanto no se podría revisar que se cumplan las garantías de la infancia. Efectivamente, tampoco se refiere a la Superintendencia de Educación porque no es la Superintendencia de Educación la llamada a fiscalizar derechos laborales. Y se fija la Superintendencia de Pensiones como reguladora del Fondo de Salacuna. ¿Por qué? Porque el Fondo de Salacuna es un fondo con aporte empresarial del empleador de un 0,2, que es por definición un fondo de seguridad social. Y solamente en casos excepcionales en que haya shocks, se prevé shocks de necesidad de inyección de recursos, se prevé la concurrencia del Estado. Solo como referencia, shocks de ese tipo se han producido, por ejemplo, en la pandemia, donde el seguro de cesantía en sus holguras debió financiar ampliaciones de derechos, pero porque son fondos de seguridad social. Y yo entiendo y comprendo perfectamente que acá hay un conflicto respecto de cómo se concibe el derecho a la educación y las luchas adquiridas y los derechos adquiridos por las y los trabajadores desde 1917. Por eso no lo podemos obviar tampoco, ni lo podemos borrar esa tradición y esa jurisprudencia de que es un derecho de las y los trabajadores porque es una obligación del empleador. Entonces, acá también estamos cumpliendo el programa de gobierno porque también en el programa de gobierno se mencionaba la reforma del artículo 203 del Código del Trabajo, explícitamente, porque esa parte la redacté yo, además, así que era la parte de trabajo y género. Entonces, también es un compromiso por cumplir en ese sentido. Ahora, yo comprendo las preocupaciones respecto a el impacto que esto puede producir en las brechas ya existentes, de las cuales efectivamente la Ley de Modernización Parvularia, que ya se aprobó, ya está por promulgarse porque tiene que pasar el control preventivo del TC, como todas, no se hace cargo de las brechas, porque no es su objetivo tampoco, po. No es su objetivo declarado en el mensaje, no es su objetivo declarado en el articulado. El objetivo de la Ley de Modernización Parvularia es modernizar el sistema de gestión de la educación parvularia para que la oferta pueda planificarse, para que podamos tener a la vista lo que pasa realmente y no segregado por sostenedor, para que pueda supervisarse también y se le entregan para eso competencias y recursos a la Superintendencia de Educación, lo que ocurre en los jardines privados y para que la oferta privada que ha estado fuera del ojo también ingrese a ese ojo, en ese sistema de gestión.
Entonces, efectivamente, hay que hacerse cargo de las brechas. Yo no me voy a... yo sé que eso es algo que forma parte también de la mesa sectorial que hay en el Ministerio de Educación, pero efectivamente ninguno de esos dos, ni el proyecto ya aprobado ni este, se hacen cargo en la médula de eso porque no es su objetivo. Y yo estoy de acuerdo en que trabajemos y estamos completamente dispuestas a trabajar porque mejoremos el proyecto para que no sea este proyecto el que profundice esa brecha. Ahí yo creo que hay espacio para que lleguemos a acuerdos, presidente, y yo creo que ha sido el espíritu del Ejecutivo, precisamente, pese a que esto ya fue también tratado en la Comisión de Educación, probablemente vuelva para allá, pero que también las disposiciones que tienen que ver con el Código del Trabajo no profundicen en eso. Yo quisiera proponer, senador, como temas que vamos a tener que abordar una vez se cierre la parte de audiencias que determinarán ustedes como comisión, es que, en primer lugar, hay una cuestión respecto a la tasa de uso. Lo menciona el Instituto de Igualdad, cuya exposición agradezco. Hay una cuestión que también es algo que se plantea desde las organizaciones sindicales del sector parvulario, que tiene que ver con qué pasa con la oferta, qué pasa con el impacto de la eliminación de la doble matrícula. Efectivamente, la doble matrícula estaba prohibida desde el 2021, pero no había sistema de gestión posible que lo habilitara. Y eso lo habilita el sistema de modernización, la ley de modernización parvularia. Eso no quiere decir que la tasa de ocupación esté al máximo, ¿ya? Porque la tasa de ocupación no está al máximo. Y por lo tanto se puede seguir mejorando en ese sentido, y eso no quiere decir que vaya a haber ni un shock de demanda, de acuerdo a las estimaciones que tenemos, ni tampoco un shock de falta de demanda en la oferta ya existente. Y también creo que es muy interesante la discusión que se plantea, siguiendo las exposiciones, respecto a cómo el fondo de Sala Cuna, en su interacción con el sistema público, permite que vayamos cerrando brechas también. Porque por definición no hay nada en la indicación sustitutiva del Ejecutivo que señale que esto reemplaza el financiamiento basal que tienen las instituciones de la educación parvularia. No, yo sé, pero el caso de BTF es distinto. Y eso yo creo que forma parte de la cuestión. En particular, respecto a las brechas de reconocimiento oficial dentro del sistema público, precisamente la habilitación que se hace en general al sistema público dentro de la Ley de Modernización Parvularia nos permite considerar dentro de la usabilidad para el fondo de Sala Cuna al sistema público, porque lo habilita al extender el plazo de regularización, es decir, que los jardines BTF que quedan fuera, que todavía no consiguen el reconocimiento oficial, no están fuera del modelo de financiamiento, digamos, o del esquema del fondo de Sala Cuna. Pero yo creo que ahí tenemos puntos que son importantes. Así es, que tienen que ver con cómo se utilizan los fondos de Sala Cuna por los que podría percibir el sistema público al poder ingresar al sistema. Cómo mejoramos la indicación que tiene que ver con el común acuerdo y con la hipótesis de que ambos padres sean trabajadores formales y por lo tanto tengan derecho a Sala Cuna y no lleguen a acuerdo, y cómo regulamos, y yo creo que ahí hay un espacio importante de acuerdo en los transitorios para evitar impactos indeseados, que compartimos ese objetivo, que acentúen las brechas en la educación pública. Que de ahí le va a hacer la palabra al ministro y un par de minutos porque tenemos varias cosas que hacer. Recordar que terminadas las audiencias está el tiempo de indicaciones y demás cosas que siempre son necesarias hacerlas porque en el debate o las presentaciones van surgiendo ideas que tienen que transformarse después en nuevas indicaciones que van a enriquecer y van a robustecer el proyecto. Así que la tranquilidad de eso, que no es que lo que esté aquí, eso es lo que vamos a votar, sino que es todo lo que llegue para mejorar el proyecto. Ministro, por favor. Bueno, aprovechar de saludar a los senadores y a las organizaciones que están aquí presentes.
voy a ser breve, pero sí me interesa dejar algunos puntos planteados de lo que es y también de lo que no es el proyecto, que creo que eso ayuda también bastante a poder abrir espacios de conversación. Informarle, presidente, que el día de ayer tuvimos una reunión en la Central Unitaria de Trabajadores, donde hubieron representantes de distintas organizaciones de los gremios, algunas que están presentes el día de hoy, otras que no estuvieron presentes, y acordamos con cada una de las tres componentes más relevantes de la oferta pública de Sala Cunas tener conversaciones más específicas. Primero porque entendíamos que tenemos que terminar de precisar efectivamente lo que efectivamente dice el proyecto y dónde tenemos diferencias de las cosas que pueden también haber estado cruzadas por proyectos anteriores y donde creemos que ahí todavía hay un espacio de conversación relevante para poder después discutir dónde efectivamente están los nudos. Pero también entendiendo que las tres realidades son distintas y por lo tanto quizás tener una respuesta homogénea ante esos sectores puede no generar los efectos deseados. Tres comentarios a propósito de las observaciones. El primero relativo al derecho laboral. Si bien es cierto que esto aquí, uno podría decir colisionan, pero más bien conviven dos derechos que existen en el país y creemos que uno no puede negar el otro, es que desde la perspectiva laboral, como ya se ha señalado, la obligación del empleador a proveer de una sala cuna existe. Eso no se modifica con este proyecto. Pero, sin embargo, lo que ocurre muchas veces en la práctica es que este derecho se ejerce de múltiples formas. Puede ser a través de una sala cuna propia que tienen las empresas o en un conjunto de empresas que se agrupan para tener una sala cuna, que hay que decirlo, es minoritario ese modelo, no es un modelo muy extensivo. El convenio de la empresa con alguna sala cuna particular donde esas personas llevan a sus niños o niñas o el bono compensatorio, que es una forma también bien extendida de ejercer el derecho a sala cuna. ¿Qué pasa, por ejemplo, en empresas donde hay menos de 20 mujeres? Esas mujeres siguen llevando a sus niños a alguna sala cuna y en su gran mayoría de los casos lo hacen en una sala cuna pública, donde ni el empleador paga por ese derecho, ni la sala cuna que recibe ese niño recibe algún tipo de financiamiento adicional. O sea, se produce la situación por ambos lados, donde finalmente esa sala cuna igual tiene que recibir a los niños, tiene que proveerle derechos a la cuna, y el empleador, de cierta forma, al no estar obligado por la cantidad de personas que tiene la empresa mujeres, finalmente no está en la obligación de ese derecho. Por lo tanto, en ese contexto, lo que estamos proponiendo en materia de derecho laboral es, primero, eliminar la discriminación sobre la obligación de los empleadores a proveer el derecho a sala cuna, sin importar la cantidad de mujeres que trabajen en esa empresa, con lo cual se elimina una primera barrera, que es la barrera a la contratación de la mujer número 20. En segundo lugar, que en vez de que el pago por el derecho a sala cuna se realice por la mujer que ejerce el derecho, el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esa empresa se cotice por ellos, una cotización del empleador. Esto para desanclar el costo de esa obligación que tiene que llevar al empleador de esa mujer, porque básicamente lo que termina ocurriendo es que eso se expresa en una merma salarial, finalmente. Y porque tiene una racionalidad práctica de que efectivamente hay un costo mayor para esa persona. Y la medida que eso se distribuye en el conjunto de los trabajadores, hombres y mujeres, se desancla esa discriminación que tiene un efecto muy concreto, que es una brecha salarial bien significativa. Y el tercero, que el derecho pueda ser ejercido tanto por padres o madres, donde se podría dar la situación que también, por ejemplo, en una combinación donde muchas veces un padre puede tener un trabajo asalariado, la mujer tiene un trabajo muchas veces no remunerado de cuidados y por lo tanto también eso permite que se produzca también ahí una situación de alternativas también laborales. Ese es el foco del proyecto y ese es el problema que busca resolver, entendiendo que hay otras discusiones relativas a la provisión pública de esa laguna y los derechos que quizás se han nombrado, que en algunos casos los vamos a poder abordar y otros que no han sido nunca parte de la discusión, entendiendo que hay expectativas muy legítimas de las organizaciones por avanzar en sus agendas. En segundo lugar, respecto al fondo y algunas cuestiones que aquí se han señalado, básicamente esto es más parecido, y lo hemos dicho en otras ocasiones con la ministra Orellana, a la ley sana, donde el conjunto se cotiza por el conjunto de los trabajadores y un grupo específico de ellos ocupa el derecho que está garantizado.
Sin embargo, esos fondos que van a ser cobrados por, en el fondo, recaudados por el IPS, es más bien un mecanismo operativo de cómo esa cotización se hace llegar al fondo que muchas veces todos estos fondos, el seguro de cesantía, SANA u otros, no quedan en cuentas corrientes, sino que quedan en algún tipo de fondo donde, mientras el ejercicio del derecho se ocupa, esas platas no quedan emposadas, por decirlo así, en una caja, pero no es que hayan fondos de inversión con rentabilidad tipos AFP de otro tipo, no es la naturaleza de ese fondo, pero siempre estos fondos de seguridad social no quedan emposados en una cuenta corriente, por decirlo así, sino que quedan emposados en algún espacio se hace en general con todo este tipo de fondos. Lo tercero es que aquí sí hay una oportunidad, y creo que es algo que sí es distintivo de este proyecto, además del reconocimiento oficial y la perspectiva educativa que incorporan el otro proyecto, es que aquí hay una posibilidad de reducir brechas. Es cierto que, como hoy día está redactada la indicación, no hay un uso específico de estos fondos cuando efectivamente esos niños vayan a la sala pública. Y entendemos que aquí uno podría hacer precisiones respecto a cómo este fondo, en los miles de niños que van a la oferta pública, podrían implicar reducciones de brecha en relación al reconocimiento oficial, que es una expectativa legítima que hemos conversado. Pero a nosotros nos parecía importante señalar eso, ya que desde la perspectiva de trabajo aquí lo que se está intentando resolver es un problema de discriminación laboral, entendiendo que aquí hay una oportunidad también para que se fortalezca la educación pública, entendiendo que hay algunas definiciones específicas que se tienen que señalar para que preocupaciones legítimas que aquí se han señalado las podamos abordar. Y en ese marco también la disposición de los ministerios a seguir dialogando con las organizaciones, porque nosotros al contrario lo vemos como una oportunidad, pero entendiendo que hay que hacer quizás ciertas precisiones que en la indicación original no estaban señaladas. Pero, y para finalizar, ante dos comentarios que se hicieron, el derecho, o sea, la obligación sigue siendo del empleador. Por lo tanto, cuando un empleador va a una sala cuna donde el aporte que hace el fondo no es suficiente, sigue siendo el empleador el que tiene que garantizar el derecho, porque el artículo 205 del Código del Trabajo se mantiene. Por lo tanto, no podría existir la posibilidad que el trabajador cubriera esa brecha. Eso es importante señalar porque es explícito en el proyecto y al menos ese temor que estaba instalado ahí no es tal a partir de la indicación. Y respecto al copago, este proyecto no se manifiesta, entendiendo que hay situaciones excepcionales donde la Dirección del Trabajo en algunos casos autoriza el ejercicio del derecho, muchas veces por razones de salud de los niños, pero donde no debiera ser la norma, sino que más bien la excepción. Perdón, el bono compensatorio. Gracias, Francisco. Eso. Ya. Un minuto porque estamos pasadísimos ya. Señor presidente, súper cortito, y es como para aclarar una situación, Okay. yo creo que fue un malentendido Bueno. de lo que decía la ministra Orellana, de un 0.1% ya hacia el trabajador. Ya, y yo creo que tiene relación con un error, digamos, de tipeo de un 4.11% que le pusimos en la presentación y un 4.11 UTM. ¿Ya? Es como la aclaración, digamos, para no crear otra situación que no es así. Muy bien. Quiero dejar los invitados para las pendientes para el lunes 16, para continuar con este trabajo y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión. Verlo con la secretaria, por favor. ¿Ya? Esta sesión se levanta.